A escasas 24 horas de comenzar Fitur, la feria de turismo más importante del mundo, y lo digo bien alto y bien claro, la feria de turismo más importante del mundo, seguimos en Movistar Plus para esos más de 2.100.000 telespectadores que nos veis todos los fines de semana en Miradas Viajeras Magazine, contándote historias, reuniendo a los grandes líderes del sector turístico en esta sexta edición de las conversaciones Fitur. Como sabes, estamos desgranando todos aquellos sectores y subsectores del sector turístico, abordando los retos que tiene por delante este país, que es el gran líder en el turismo a nivel mundial y que como líder, siempre lo digo, no puede mirar hacia detrás, sino que siempre tiene que mirar hacia adelante y abordar todo lo que nos llega y esos retos que hay que trabajar para poder seguir exportando conocimiento y seguir teniendo la posición primaria que tiene en este gran sector. Un sector que, como sabes, en España es el gran motor de la economía de nuestro país. Representa el 14% del PIB directo y el 19% del PIB indirecto. Da empleo a 3 millones de personas y, ojo, en el 2030 se prevé que 9 de cada 10 empleos que se creen tendrán que ver de algún modo con el sector turístico. Con estas cifras, Fitur mañana abre sus puertas de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Lo hará el miércoles, el jueves y el viernes, puesto que son los días profesionales, en este mismo horario. Y el sábado y el domingo abrirá sus puertas de 10 de la mañana a 8 de la tarde el sábado y de 10 de la mañana a 6 de la tarde el domingo, para que lleguen esos más de 100.000 visitantes que tuvimos el año pasado, que van buscando en esos 9 pabellones que tiene esta edición de Fitur, la 46, una experiencia, un viaje, un rincón del mundo donde disfrutar en familia, en pareja, con los amigos o con nuestros mayores. Pero ojo, también esperamos a más de 150.000 visitantes profesionales. El año pasado se batieron todos los récords. 155.000 profesionales fuimos los que estuvimos en la feria, los que hicimos cada vez más grande Fitur, convirtiéndola, como te digo, en ese certamen, en esa feria más importante de turismo del mundo. Este año la feria reúne a 156 países, también a más de 11.000 expositores en 9 pabellones con 10 secciones temáticas, 69.000 metros cuadrados de aspectos positivos, lo necesario para poder seguir creciendo en el sector del turismo y, por supuesto, seguir engrandeciendo un país que vive de esto, de esta industria, de la industria de felicidad. Y Conversaciones Fitur llega a su sexta edición, una sexta edición en la que vamos a tener a más de 30 líderes del sector turismo. El año pasado anduvimos en torno a los 20-25. Este año hemos crecido buscando esos sectores que son determinantes para el crecimiento del sector. Ayer, 5 mesas en las que hablamos de innovación, de gestión, de Big Data, de naturaleza, de gastronomía, de clubes de producto. 5 mesas en las que abordamos temas y retos muy importantes que se pusieron encima de la mesa, como la desestacionalización, la comercialización, el Big Data, también la comercialización, la formación y muchos otros aspectos que son los retos que hoy en día el sector turístico también tiene y que hay que abordar de manera directa. Pero hoy, y a 24 horas de la apertura de las puertas de Fitur, también tenemos muchas cosas de las que hablar. Sabes que este año la tendencia de Conversaciones Fitur está muy enfocada a hablar de experiencias, a conectar directamente con el telespectador, a que esos más de 2 millones de personas que todos los fines de semana nos seguís aquí en Movistar Plus y en Negocios Televisión, podáis ir anotando qué queréis hacer durante el año 2026, podáis ir conociendo qué clubes de producto y qué experiencias se están desarrollando en el sector turístico, podáis ir elaborando vuestro planning de escapadas y de viajes que esperamos que os sea útil. Por eso, este año en Conversaciones Fitur traemos a grandes líderes que nos van a hablar de sus proyectos, de esas experiencias que son singulares y que seguro os van a sorprender. Hoy tenemos un par de mesas muy interesantes en las que vamos a combinar tecnología, cine, la tradición, claro que sí, y algunos aspectos muy novedosos que seguro te van a sorprender. Por eso te invito a que en los próximos minutos te enganches a nuestra onda, te enganches a Movistar Plus, a Negocios Televisión y a Miradas Viajeras Magazine. Sigas con nosotros, nos hagas crecer un poquito más
y en ese liderazgo absoluto que tenemos en el mundo de la televisión, en el sector turístico, participes de una manera activa a través de las redes sociales y, por supuesto, previendo que el sábado y el domingo te esperamos en Fitur. Miradas Viajeras va a estar desde el miércoles emitiendo más de 20 horas de programación en directo. Lo vamos a hacer para ti y, sobre todo, buscando entre esos 9 pabellones de la feria aquellos rincones, aquellos proyectos, aquellos lugares que son novedosos y que seguro te van a sorprender. Así que te esperamos en el pabellón 9, te esperamos para que vengas a hacer con nosotros este programa y te esperamos para seguir creciendo, porque tú eres el alma de esta casa, eres el alma de Fitur y, ojo, vas a encontrar en esta feria este año el socio invitado, México, 32 estados que tienen mucho que ofrecer y que están esperando tu visita, igual que nosotros les estamos esperando a ellos. A partir de mañana, miércoles 21 de enero, cuando dará comienzo la 46 edición de la feria de turismo más importante del mundo, de Fitur. Comenzamos. Como te contaba, iniciamos esta segunda jornada de las conversaciones Fitur con una sexta mesa increíble. Vamos a hablar de las experiencias que transforman el sector del turismo, experiencias que transforman los territorios. Y por eso hemos querido invitar a 4 grandes líderes del sector turístico, a 4 grandes protagonistas que nos van a contar sus proyectos, que nos van a acercar un poquito más a los territorios, a qué se está haciendo, a cómo se está haciendo. Y vamos a intentar sorprenderte con algunos proyectos que hemos encontrado por ahí escudriñando el sector turístico, que van a ser interesantes y que vais a poder vivir en directo si os acercáis a Fitur el sábado y el domingo, esos días en los que el visitante puede encontrar su próximo viaje, y el miércoles, jueves y viernes los profesionales. Sin más dilación, os voy a presentar a los invitados que hoy me acompañan en esta sexta mesa, a 24 horas de que empiece ya la feria de turismo más importante del mundo. En primer lugar, os presento a Jaime Pile. Viene representando a la Asociación de Caminos Transhumantes y es el director creativo ejecutivo. Buenos días. Buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de contaros. Oye, os voy a pedir a todos, en un primer lugar, un primer titular. En una primera intervención, un primer titular sobre lo que representa Fitur, qué traéis a Fitur, qué es para vosotros Fitur. Un titular que tenga que ver con el sector turístico. Venga. Mira, pues traemos a Fitur la primera red de experiencias vinculadas a la cultura transhumante. Y respecto al año pasado que vinimos, nuestra mayor sorpresa ha sido encontrarnos que no somos tan pocos como pensábamos. Qué bueno, sí señor, ya empezamos a poner el listón alto. Nos pasa en todas las mesas que el primero que interviene empieza a poner un listón alto. Ya veis que por eso traemos a los grandes líderes, los que nos tienen que contar muchas historias, los que os van a sorprender. Así que dejadme que os presente a mi segunda invitada. Estamos hablando con Ana Alonso, es la CEO de The Traveling Set y nos va a hablar del turismo de pantalla, del turismo cinematográfico, de esa red de pueblos de cine que están creando. Te lo voy a contar ahora. Ana, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar con vosotros. Un primer titular. Bueno, pues nada, nosotros desde Traveling Set, entre los diferentes proyectos que desarrollamos para impulsar el turismo de pantalla en nuestro país, tenemos el proyecto estrella ahora mismo sería la red de pueblos de película, como mencionabas, que precisamente lo que pretende es tejer esa relación entre los municipios que albergan un patrimonio fílmico que les permite conectar con ese otro patrimonio que puede ser monumental, gastronómico, etcétera, etcétera. Al final el objetivo no es la producción audiovisual, sino esas experiencias turísticas que se pueden vivir gracias a ese nuevo relato que nos da el audiovisual. El año pasado, si lo recordáis, los que nos estuvisteis siguiendo en estas conversaciones, Fitur, por cierto, que llegamos a más de 2 millones de personas. El año pasado estuvimos hablando del turismo cinematográfico como una de las secciones importantes dentro de Fitur. Saltó una cifra muy importante. 80 millones de personas se mueven en toda Europa buscando aquellos lugares donde el cine ha tenido una presencia importante. Imaginaros el potencial que tiene y cómo se puede descubrir los lugares o transformar los destinos
a través del turismo de película. Nos lo va a contar Ana a lo largo de esta mañana. ¿Te parece? Por supuesto. Venga, pues luego te pregunto porque nos tenéis que ir contando qué hacéis cada uno de vosotros en vuestros respectivos proyectos. Así que dejadme que en estos momentos también presente a otros dos invitados que tengo conmigo, que me van a acompañar esta mañana. En primer lugar, Inés Ruiz, viene de Loquis España, un titular. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días, encantada de estar aquí con vosotros. Pues nuestro titular es que nosotros somos una plataforma de canales de podcast, pero el titular claramente es que somos creadores de experiencias. Somos la voz del territorio, le ponemos esa voz a todos esos territorios y creamos una experiencia para el visitante. Creamos una experiencia a través de la voz. Bueno, esto empieza a ser interesante, ¿eh? Vamos a hablar luego con ella. Nos vais a contar cómo transformáis los territorios, qué hacéis, cómo lo hacéis y qué es eso de ponerle voz al territorio, que no sé si es que vais por las calles de un pueblo con un megáfono o tiene algo que ver con la tecnología. Tiene mucho que ver con la tecnología, pero sobre todo es una experiencia. Una experiencia. Pues vamos a hablar de ello, pero tengo que terminar de presentar a mis tertulianos de esta sexta mesa de las conversaciones Fitur. El siguiente personaje que nos acompaña es Ismael Ortiz, es el CEO de Just Game. ¿Qué es esto? Muy buenos días, Fernando. Muchas gracias por invitarnos a participar en Conversaciones Fitur. Just Game es una empresa que se dedica a generar soluciones a través de la gamificación, es decir, utilizamos el juego y las mecánicas de los juegos aplicadas a entornos que tradicionalmente no son jugables. En Fitur, evidentemente, solo podemos hablar de cómo utilizamos el juego para generar experiencias turísticas en los destinos y en los territorios, ¿no? Un titular para comenzar esta mesa. Pues nuestro titular es que a todo el mundo le gusta jugar, cambia el tipo de juego que nos gusta, nos interesa, pero a todo el mundo nos gusta jugar y pensamos que a través del juego también podemos generar diferentes maneras de acercarte a un territorio, conocer un destino. Así que en este punto estamos, jugar, que es lo que nos gusta, y usar el juego. 4 grandes líderes del sector turístico que transforman los territorios a través de sus empresas, de su actividad, de su expertise y de su conocimiento. Así que a partir de ahora converso con ellos, a partir de ahora abrimos conversación, abrimos debate, pero antes dejadme que os los vaya presentando uno a uno. Os tienen que contar cuál es su proyecto, así que anotarlo bien, estar muy atentos porque estoy convencido que os va a sorprender. Vamos con esos caminos transhumantes. ¿Cómo es el proyecto? ¿En qué os basáis? ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo transformáis un territorio? Mira, pues Fernando, te pongo un poco de contexto, sin enrollarme mucho. Tenemos en España actualmente unos 125.000 kilómetros de vías pecuarias, que serían cañadas reales, senderos y veredas, que desde hace 500 años no solo mueven el ganado buscando esos pastos donde van a estar mejor, si en invierno o en verano, sino que han sido un poco el canal de comunicación antes de que hubiera teléfonos móviles, por donde se movía la cultura, creamos festivales gastronómicos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hemos hecho con Caminos Transhumantes es tejer una red entre todas estas experiencias, conocernos, trabajarlas de forma conjunta, promocionarlas de forma conjunta y crear nuevas experiencias para que la gente conozca el valor de la cultura transhumante. Os voy a preguntar a todos por vuestra empresa, os voy a preguntar a todos por vuestro proyecto. Quiero que me lo vayáis contando, que se lo contéis a todos los telespectadores, pero luego os voy a preguntar, para aterrizar vuestros proyectos, una experiencia concreta. Quiero que sigamos haciendo, así lo estamos haciendo en todas las mesas, que sigamos redactando ese libro de relatos que estamos haciendo para nuestros telespectadores, que les vamos a entregar justo hoy, cuando terminemos estas conversaciones Fitur, en las que hemos conseguido que todos los líderes que pasáis por estas conversaciones les hayáis propuesto una experiencia para realizar. Por lo tanto, irlo pensando. Os preguntaré por vuestra empresa, os preguntaré por vuestro proyecto, pero luego os voy a preguntar por una experiencia. Así que empieza a pensarla, ¿eh, Jaime? La tengo. Ana, vosotros, ¿qué hacéis desde Traveling Set? Pues la consultora nació con la clara vocación de poner en valor ese patrimonio fílmico que comentaba anteriormente, que existe, porque España es un gran plató de rodaje, cada vez más. Qué bonito. También un gran exportador de contenidos audiovisuales. Qué buen titular, irlo anotando. Sí, y además, bueno, somos líderes en el mundo a nivel turístico, con lo cual juntar estas variables nos llevaba a esa necesidad de impulsar en los territorios un segmento que aún, sin ser nuevo, sí que es muy innovador porque no hay una oferta realmente estructurada y desarrollada. Y luego, a partir de ahí,
crear proyectos, bueno, pues que nos sirviesen, pues eso, para ir impulsando, ¿no?, el segmento. Algunos de ellos han sido, pues, un congreso especializado en turismo de pantalla, el primero a nivel europeo que se ha realizado este año. Otro ha sido un observatorio de turismo de pantalla que precisamente avalase con datos, ¿no?, todas estas intuiciones y evidencias que teníamos. Y luego, por último, bueno, pues ya lo hemos redondeado con el proyecto de la red de pueblos de película, que lo que quería era sacar un poco la mirada de los lugares, de los centros urbanos, ¿no?, que es lo que primero que te viene a la cabeza, pensar en un Madrid, un Barcelona, como lugares donde acontecen esos rodajes y que luego pueden crear interés entre los turistas, y pensar, ¿no?, que en el mundo rural también hay un atractivo que se puede apalancar sobre ese legado fílmico, para llegar a otras muchas cosas que podrían estar muy relacionadas con la actividad de los compañeros de mesa. Al final es esa experiencia en el mundo rural, pues cambiar un poco el punto de vista y utilizar como gancho la producción audiovisual, que puede ser películas, series, documentales, spots, cualquier cosa. Cómo me interesa lo que está contando Ana, porque si os dais cuenta, en las mesas de ayer, los que nos estuvisteis siguiendo, casi todos los tertulianos intentaban buscar esas sinergias que a nosotros nos encanta. En la última de ayer por la tarde casi tenemos un problema político, geográfico con algunos de los territorios, pero siempre de muy buen rollo. Es verdad que se puede colaborar, Ana lo acaba de plantear precisamente, y estoy convencido, me venía a la cabeza la transhumancia con la película. Ojo, tiene mucho que ver, porque hay muchas películas que han tenido que ver con esto y con la potenciación de los territorios. Ahí hay una sinergia, seguro que con vosotros otra, seguro que con vosotros otra. Bueno, que luego ya les pasamos las tarjetas y que van a seguir colaborando entre ellos, porque todavía me queda que nos cuenten qué hace Loquis y qué hace Just Game. Adelante, Inés, venga. Pues nosotros hablamos de podcast. Ahora mismo es una de las herramientas más utilizadas. Todos yo creo que somos consumidores de los podcasts. ¿Qué hacemos en Loquis? Ese podcast hablamos de turismo, hablamos de promoción de cada uno de los territorios, hablamos de promoción cultural al alcance de la mano, en tu móvil, en tu dispositivo desde el coche. Activamos con geolocalización un canal de podcast. ¿Qué hacemos? Como decía antes, somos una experiencia. Esa experiencia se remonta a hace mucho tiempo. Estamos muy ligados a la radio. Al final, nosotros, a través de la escucha, a través de esa narrativa, conseguimos transmitir sensaciones, conseguimos dar a conocer todas esas iniciativas que muchos de vosotros implementáis en todos vuestros territorios. Pues nosotros le ponemos esa voz. Y por otro lado, el visitante de cada una de las ciudades, de cada uno de los pequeños pueblos, conoce historias no contadas, conoce historias... Mira qué importante. Claro, conoce historias que se van perdiendo, porque ahora mismo, si hablamos de podcast y hablamos de tecnología, tenemos que utilizar eso para preservar toda nuestra historia, todo lo bueno que ya hay y que no se pierda toda esa información en esta sociedad tan sobresaturada de esa información. Entonces, nuestra misión es dar esa voz, dar a conocer experiencias y centrarnos mucho en que el visitante cada vez conozca más y conozca desde un punto de vista distinto y que las sensaciones perduren. No solamente es ese momento donde estás visitando ese lugar, sino que posteriormente el podcast te ofrece la posibilidad de volver a rememorar, de volver a recrearte en esa experiencia y sobre todo de compartirla. Y si encima le incorporamos toda la tecnología de la que estamos rodeados, pues sin duda alguna es una, como te comentaba, es una experiencia. A ver, que yo me entere. Yo puedo ir a cualquiera de los pueblos de la red de películas, o puedo ir a cualquiera de los lugares de la red de transhumancia. A mí me geolocaliza alguien
a través de tecnología de última generación, y según entro en el término geográfico de cada uno de estos lugares, se me descargan unos podcasts en los que me vais contando historias sobre las calles, sobre los pueblos, sobre qué película se rodó allí, cuál es el escenario donde se rodó, o por ejemplo la cultura, la historia, los oficios, cómo se hacía antes las cosas para que no se pierda esa cultura. O sea, me vais contando todo a través de podcasts, entiendo que breves, muy emocionales. Tú tienes tu aplicación de Loquis descargada y según vas paseando y vas entrando en todos esos lugares, te va geolocalizando y te va contando en un podcast de no más de 3 minutos con un breve episodio eso que vas visitando, y te lo cuenta no de una manera convencional. Te lo cuenta, en algunos de nuestros territorios, te lo cuenta el protagonista, porque hacemos unas locuciones y unas narrativas personalizadas, y, por ejemplo, en localizaciones de cine, el propio protagonista de esa película de la que tú estás hablando, de esa serie, es el que te está hablando y te está contando la historia del territorio. Y, por ejemplo, podemos recuperar toda la esencia y la cultura de civilizaciones que han ido pasando por vuestro Estaba como territorio. recordando, como la tradición oral como 2.0, ¿no? Claro, eso que ha ido pasando sí. de padres a hijos, ¿no? Ahora sigue pasando en generaciones futuras gracias a la tecnología. Y además creo que es muy interesante porque además lo que permite, entiendo yo, es que si por ejemplo vamos a cualquier municipio donde se está perdiendo algún tipo de cultura, algún tipo de oficio, algún tipo de tradición, vosotros lo recuperáis y podéis contar, en este espacio se hacía esto, en este lugar se hacía esto se hacía de esta manera. Al final estáis recuperando la esencia y las raíces históricas de cada lugar. Absolutamente. Cuando además lo escuchas, tienes ese sonido, tienes ese ambiente, realmente es una experiencia, y todas esas iniciativas que vosotros desarrolláis en los lugares más recónditos, ahora mismo además que tenemos que trabajar, y de hecho trabajamos mucho en cuestiones de la redistribución del flujo de turismo, trabajar mucho con los municipios en la España vaciada, en recuperar todo eso, pues nosotros somos una herramienta para todas estas iniciativas, y trabajamos en esa doble versión, el municipio, el lugar y la experiencia del visitante. Y si a eso le metemos a los personajes de la gamificación, ya tenemos un proyecto A4, que era donde yo quería llegar. Ya tenemos la primera sinergia hecha en esta 7ª mesa. Claro. ¿Qué hacéis en Just Game? Además es que estaba pensando ahora justo en contarlo, digo, está siendo muy fácil, ¿no? Porque nosotros a lo que digamos un poco donde tenemos el centro de expertise de la empresa tiene que ver en que cualquiera de estas cosas que estoy contando, pues además la convertimos en un juego, ¿no? Es decir, la manera de escuchar esos podcasts sería un juego, la manera de recorrer ese municipio con patrimonio fílmico sería a través de un juego, la manera de recorrer los diferentes caminos de transhumancia sería pues a través de un sistema de pequeños logros y rutas, y cada vez que consigo una ruta pues acumulo puntos, etcétera, ¿no? Me genera un perfil de experiencia acumulativo, ¿no? Eso es lo que hacemos, trasladar la gamificación, trasladar el concepto de juego a los territorios, ¿no? Nuestra idea de negocio empezó en convertir una ciudad en un tablero de juego. Y en esa concepción de cómo convertimos la ciudad en un pueblo de juego nos aparecieron múltiples variables, ¿no? Porque hay ciudades muy grandes, hay ciudades con mucho patrimonio tangible, hay ciudades con mucho patrimonio intangible, ¿no? Y hay personas que quieren ir a ver monumentos, pero hay personas que quieren ir a sentarse con un señor o una señora del pueblo a que le cuenten cómo esas hilanderas hacían ¿no? Entonces nos ofrecen múltiples posibilidades de hacer muchas tipologías de mecánicas de juego adaptadas a los diferentes perfiles de turistas que visitan cada uno de los territorios, pero siempre con una mecánica de juego, siempre. Oye, Ismael, entiendo entonces, porque me gustaría aterrizar un poco también esto que estáis haciendo, entiendo que a través de Just Game y de la concepción de ese juego en cada uno de los territorios, cada uno de los proyectos, estáis acercando el destino a la familia, a los más pequeños, claro, a los jóvenes, a los mayores. Es decir, todos pueden participar del juego. Tú decías antes que a todos nos gusta el juego de una manera o de otra. A unos nos gusta el parchís y a otros les gusta las damas. Bueno, en fin, los que somos más jóvenes jugábamos a estas cosas. Claro. Sí, mira, la gamificación un poco lo que nos ofrece es, por un lado, poder trabajar la parte de motivación, ¿no? Las personas
cuando queremos hacer algo, deseamos hacer algo, ¿no? Pues la gamificación lo que hace es incentivar esa motivación a querer ir a un sitio, ¿no? Pero fíjate que, por poner un ejemplo muy práctico, cuando empezamos a modelar la idea de la empresa hace muchísimo tiempo, una de las cosas que nos animó fue que muchas familias cuando viajan tienen una dicotomía muy grande entre que a lo mejor papá quiere hacer una cosa, mamá quiere hacer otra, a mí como me gusta el arte quiero entrar en la catedral y estarme 3 horas, pero tengo un hijo de 5 años que no quiere estar, ¿no? Y de repente empezamos a articular cómo podemos ofrecer algún recurso que facilite que cualquiera de esas personas tenga algo que hacer siempre con sentido y que no te distancie del concepto de he venido un fin de semana a Mérida en familia y quiero visitar Mérida. Pero no quiero estar viendo el Arco de Trajano 4 horas porque tengo 13 años y lo que quiero es correr para acá, para allá y tal, ¿no? Entonces nosotros encontramos a través de esos juegos que podemos orientar pues, a un perfil familiar, la familia puede elegir, si voy con niños muy pequeños, pues tener una experiencia más lúdica solo, esos perfiles de personas más, digamos, un poco que buscan más profundidad en cuanto al concepto turístico y quieren saber todo del tapiz que están visitando en el Museo de la Colegiata, ¿no? Bueno, pues poder un poco jugar con ese diferentes niveles de profundidad, ¿no? Y luego también aporta fidelización, ¿no? Nos facilita en aquellos productos, por ejemplo, el que estamos ahora participando en la red de pueblos gastronómicos, que tiene una red de pueblos muy amplios, estamos aportando una gamificación que lo que permite precisamente es poder mantenerte fiel a todo el producto completo, ¿no? No consumir solamente el que venga un fin de semana, visito Aracena y ya está, ¿no? Bueno, pues es que tienes Aracena, tienes Baena, ¿no? Y eso también la gamificación lo fortalece a través del ejemplo que ponía, ¿no? De los caminos, de si hago esta ruta, gano esto, gano lo otro. Existe un sistema de recompensas e incentivos que fortalece esa gamificación, que facilita, que facilita el que puedas movilizarte por dentro de las opciones territoriales que pueda ofrecer ya que te he dicho que no juegues, porque, estamos hablando en esta séptima mesa, estamos hablando de cómo las experiencias pueden transformar un territorio, y lo estoy haciendo con 4 grandes líderes del sector turístico que van a estar en Fitur, a los que podéis ir a visitar, a los que podéis encontrar, con los que podéis hablar y, por supuesto, en los que os podéis integrar. Estamos hablando de redes y estamos hablando de proyectos que es muy fácil contratar y que al mismo tiempo van a hacer de vuestra visita o de vuestro viaje una experiencia singular. Os recuerdo que estoy hablando con Ismael Ortiz, es el CEO de Just Game, anótatelo bien, Just Game. También estoy hablando con la CEO Ana Alonso de Traveling Set, el turismo de pantalla, proyectazo del que vamos a seguir hablando ahora, porque os recuerdo que me tenéis que contar una experiencia que no se me olvida. También estamos hablando con Jaime Piré, es el director creativo ejecutivo de la Asociación de Caminos Transhumantes, fíjate qué interesante lo que nos está contando hoy, y también con Inés Ruiz, que viene representando a Loquis España, por cierto, una multinacional italiana que llega a más de 40 millones de usuarios en todo el mundo y que, como bien nos ha contado Inés, le pone voz al turismo. Vamos a seguir con este camino, vamos a crear esas experiencias, vamos a seguir haciendo ese libro de relatos que te vamos a regalar cuando terminemos hoy estas conversaciones Fitur. Jaime, ¿qué experiencia le regalamos al viajero, a todos los telespectadores que nos están viendo? Venga. Yo le regalaría la experiencia que yo hice en mayo, que tuvo lugar en Huertas de Ánimas, que es una pedanía de Trujillo. Sí, señor. Maravillosa, donde celebra la fiesta de la despedida de los pastores. Y me impactó porque no es que hayan recuperado una tradición ancestral como hacían antes, tal. No, están despidiendo realmente a esa familia de pastores, a José Manuel y a Carmen y a su familia, que abandonan su Trujillo natal y se van a pasar los siguientes 4 meses con su rebaño de 1.700 ovejas en la cordillera cantábrica. Entonces, en torno a esto, la experiencia que yo viví es una experiencia de acompañamiento de ganado, que es realizar algunas etapas de su trayecto como un pastor más. Tú vives la experiencia y no es fácil caminar a ese ritmo, tienes que saber tomarte las cosas con la calma que tienen las ovejas, no es quiero llegar a este punto, a este ritmo, no, es un proceso. Y luego además tienes ese punto gastronómico en el que puedes llegar y disfrutar de la comida tradicional de los pastores, de las migas, del frite de cordero. Pudimos conversar con otros pastores transhumantes a través de mesas redondas que nos hablaban cómo es la transhumancia hoy y cómo era hace 50 años y cómo ha ido evolucionando. También desmitificando, ¿no? Parece que siempre que sacamos un poco al pastor es como este personaje que vive aislado en las montañas con esta vida un poco dura y tal. Es duro, pero es bonito también. Es una experiencia
es una experiencia festiva. Me sorprendió mucho la fiesta que se montan cada vez que paramos a comer, cada vez que paramos a cenar, cada vez que sacamos la guitarra para tocar algo. O sea, es casi como una especie como de romería en camino del norte. Y pudimos escuchar las canciones que llevan despidiendo un siglo a los pastores. Pudimos llorar con ellos cuando se van, porque es que se van realmente. O sea, se emociona, el pastor lloraba cuando se iba, los vecinos lloraban. Entonces, de repente te metes en la historia, ¿no? Pero de verdad, no como una recreación, sino estás viviendo esa experiencia. La autenticidad, ¿verdad? A mí me impactó una barbaridad. Y mira que mi mujer es ganadera y estamos vinculados a esto, pero es una experiencia realmente muy, muy diferente. Oye, Jaime, ¿y cómo hacemos llegar esa experiencia, que es lo que más me interesa, al telespectador, a esos 2 millones de personas que nos están viendo? ¿Dónde la pueden contratar? ¿Cómo la pueden ver? ¿Qué hacen? Nosotros hemos creado una plataforma que es caminostrashumantes.com, donde lo que hemos hecho es, por un lado, un aglutinador de todas estas experiencias, que algunas son estacionales, porque aquí no olvidemos que vamos al ritmo del ganado y al ritmo de las estaciones. Claro. Hay cosas que se pueden disfrutar solo en mayo o solo en otoño, o algunas que podemos hacerlas durante todo el verano, como por ejemplo ir a ver un pastor que está con sus ovejas y vivir la experiencia con él en la cordillera cantábrica. Y luego además hemos creado en esta plataforma 2 rutas autoguiadas, como si fuera, digamos, el Camino de Santiago, pero en versión ganadera, donde tú puedes seguir los tracks de las diferentes rutas, hacer las etapas que hizo el pastor, ver un poco los consejos y los tips, disfrutar de los museos, de la arquitectura, del patrimonio que hay, sin la necesidad de que en ese momento estén trashumando las ovejas. Y lo tenemos todo en caminostrashumantes.com. Te voy a hacer una pregunta, bueno, os la voy a hacer a los 4, pero no me la contestéis ahora, me la contestaréis después de que cada uno me contéis vuestra experiencia, porque escuchándote, claro, has dicho algo que me parece fundamental. Todo esto va al ritmo del ganado, claro, evidentemente, y hay que mantener la autenticidad. ¿Las experiencias que vosotros estáis planteando son sostenibles? A partir de ahí me lo contáis después. Vamos con la siguiente. Ana, venga, una experiencia que hacéis vosotros en el turismo de película. Está dando vueltas desde que lo has planteado, porque era muy complicado. Por eso lo hago. Claro, cuando trabajas en red, ¿no? Quiero decir, al final todos los miembros de esa red, bueno, se merecen esa mención especial por diferentes razones. Y ese es el objetivo además de la red, que los integrantes no discurren el camino, ¿no?, del turismo de pantalla a la misma velocidad. Bueno, de todas formas, sí. Aquí nos ha pasado con todas las redes. Sí. Los gerentes y los CEOs, lo que tenéis que decir es, sabiendo que todos los miembros de la red hacen cosas importantes y tenéis que visitarlos, mi experiencia es... ¿Cómo me obligas a elegir una? Correcto. ¿Cómo me obligas a elegir una? No, sí. Vinculado específicamente a lo que podríamos considerar una experiencia, hay un caso evidente como es el de Aina en Albacete, que gracias que gracias a una película de culto como es Amanece que no es poco, que ya tiene más de 30 años esa película, pero que sigue teniendo tirón, se ha creado una asociación, la Asociación Amanecista, y cada año se reúnen en los 3 pueblos que participaron como set de rodaje, ¿no?, que uno de ellos es Aina, pero también está Molinicos y Lietor, y reviven, ¿no?, todo lo que fue bueno, pues ese gran hito a nivel de las producciones audiovisuales, se disfrazan, recorren las calles, comen, revisan la película. Entonces me parece maravilloso, y además me parece maravillosa la recurrencia también, que consigan año tras año tener ese poder de convocatoria y mantener viva la llama, ¿no?, de alguna manera. Pero bueno, que ya digo que todos los demás tienen su encanto, y ya incluso a mí me gusta hablar ya no de turismo de experiencias, sino de turismo emocional, como decía antes. Es una manera de llegar a esos lugares y de conectar la emoción que tú has sentido al ver esa película, esa serie que te ha llegado, que te ha encantado, con ese lugar, ¿no?, que te hace recuperarlo, incluso volver a casa y volver a ver, ¿no?, la película, la serie. Es una experiencia, yo creo, que muy bonita y es muy vinculada con las emociones. Me encanta la experiencia que nos cuenta Ana, porque si recordáis, el equipo de Miradas Viajeras estuvo el año pasado precisamente en Aina con este asunto. Tuvimos el honor de presentar el congreso rural que se hizo allí y tuvimos el honor de estar con los personajes y con la gente que participa de la película. Nos contaron, nos recorrieron, hicimos un gran reportaje sobre el asunto, así que te lo puedes descargar, creo que fue alrededor del mes de abril, y tuvimos, como te digo, el honor de presentar ese congreso, que fue, por cierto, maravilloso, en un lugar maravilloso, en un pueblo increíble.
al que por cierto le dije al alcalde que en algún momento me iría yo a vivir allí, o al menos a escribir algo allí, porque se para el tiempo y es extraordinariamente bonito. Vamos a seguir. Te vas a vivir allí para poder elegir si un día montas en bicicleta y otro día hueles bien, ¿no? Que es o me he visto de una cosa o de otra. Total. Inés, vamos con Loquis. ¿Qué experiencia nos cuentas hoy de todo lo que estáis haciendo? Porque además creo que os habéis introducido en España, es una multinacional italiana que se introduce en España hace muy poquito tiempo, pero que ya está teniendo un éxito brutal, ¿no? Efectivamente. Cogiendo el testigo de lo que comentabais antes, ¿a quién elijo para contarte una experiencia? Porque es que estamos hablando de España, donde cada rincón tiene una historia. Es complicado elegir. Déjame que a lo mejor te impulse o no, porque creo que estamos llevando toda la conversación de Loquis hacia los destinos, pero creo que también le ponéis voz, por ejemplo, a visitas teatralizadas, a bodegas, a ferias. Efectivamente, pero estando en este entorno de conversaciones Fitur y empezando Fitur mañana, me voy a adelantar a invitaros a que conozcáis una experiencia que se presenta en este Fitur en el Ayuntamiento de Córdoba. Entonces os animo a pasaros. ¿Pabellón de Andalucía? A pasaros ahí, por ahí, porque presentan una nueva experiencia de visita en la ciudad, una ruta con una mirada histórica, donde vamos a poder tener el privilegio de hacer un recorrido por todos los personajes históricos de la ciudad de Córdoba, qué bonito. Del siglo I al siglo XX, personajes relevantes de todos los ámbitos de la cultura. Y un recorrido distinto de la ciudad, precisamente para lograr ese objetivo de difundir las historias de una manera distinta. Claramente Córdoba tiene una oferta turística que no la voy a descubrir. Pues 20 siglos de contar personajes, se nos va a terminar Fitur, vamos. Sí. Efectivamente, pues os animo a que a partir de mañana, pasando por el stand de la ciudad de Córdoba, animaros a descargaros esa aplicación de Loquis, a entrar y poder escucharla y animaros a visitarla, porque realmente es una experiencia con una mirada totalmente desconocida qué bueno. de una ciudad que parece muy cercana, pero que cumple todo esto que estamos hablando, ¿no? Una mirada diferente. Me encantaba escucharte cómo a través del turismo podemos llegar a esa memoria de los sentidos, qué sensaciones producen en cada uno de los visitantes, ¿no? Sin duda tenemos un patrimonio ahí importantísimo que tenemos que cuidar y difundir, ¿no? A través de... Somos todos un ecosistema. Yo siempre digo, bueno, en el mundo de las experiencias de turismo de pantalla, el público ya te lo has ganado de casa. Claro. Quiero decir, ya viene muy motivado, ¿no? Para que cuando tú le presentes ese territorio a través de esa memoria fílmica, estén ya entusiasmados, Claro. porque están conectando eso con personajes, con historias, con tramas que ya les han hecho llorar, reír, sufrir. Entonces ya tienes mucho ganado. Claro, es este punto que la primera vez que viajas a Nueva York, que todo lo conoces, ¿no? Y de repente, mira, ¿qué pasó tal? Ya he estado aquí, ¿no? Bueno, pues, que empecemos a poner un poco también en valor en nuestro propio territorio la cantidad de rincones que has visto, donde has recreado, donde has llorado en una peli, donde te has reído viendo una película y has disfrutado y has compartido a lo mejor en familia, ¿no? Ahora que hablabas de Aina y de Amanece que no es poco, yo creo que entre mi grupo de amigos podemos relacionarnos solo con frases de esa película. Es decir, el valor que para nosotros como grupo de amigos tiene el significado de esa película es brutal, ¿no? Luego poder ir a esos sitios a veces también va más allá del mero hecho turístico, ¿no? Un poco por el impacto emocional o con la conexión emocional que tiene con las cosas. Ya sabéis qué grupo de amigos tiene Isma, ¿no? La película es de hace 30 años, ¿eh? Por la edad. Yo no la vi, Pero y conectando también con lo que decías antes de la gamificación, se presta mucho. El mundo del turismo de pantalla, ¿no? A retar, ¿no? Hasta cuánto sabes ya en esa combinación del lugar, o sea, del destino,
con el patrimonio fílmico. bueno. Y aprender también, Qué bueno. porque el patrimonio fílmico también es cultura, Total. ¿no? Y cuando no hablamos solo de grandes éxitos internacionales y producciones muy recientes, sino cuando hablamos incluso de clásicos, de la historia de nuestro cine, también es una manera de transmitir cultura. Claro. Oye, os Mira, quiero para- preguntar, ahora voy contigo, Isma, que te tengo que preguntar por la experiencia, pero quiero preguntaros a los dos, Jaime y Ana, a través de Caminos Transhumantes, a través del turismo de película, también potenciamos evidentemente los destinos, potenciamos su riqueza, potenciamos restaurantes, hoteles, museos, no solamente hacer una ruta, no solamente ir a un lugar, sino que potenciamos destino. Efectivamente, yo siempre digo que sería muy pobre una experiencia en la que solamente, ¿no? Acudes a una localización y te A dicen pesar de aquí- los frikis, ¿no? Sí, es un turismo a pesar de los frikis, los frikis son bienvenidos, frikis are welcome, pero vamos a sumar a todos los demás, al final que sea un producto más mainstream, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El ir a visitar un lugar donde se ha grabado una producción puede ser muy atractivo y muy interesante, pero en muchos casos a lo mejor incluso te puede llegar a costar reconocerla. Entonces tienes que enriquecer esa propuesta, tienes que darle todo lo demás, conectar con gastronomía, con tradiciones, Qué con bueno. transhumancia, porque si no es eso, sería una propuesta muy pobre. Y para nosotros está en el ADN totalmente. Sí, además, Jaime, quiero- déjame Isma, apuntar sí, una sí. cosa. Mira, además en otra mesa justo ayer comentamos también lo importante que es que al final solo generamos pretextos, es decir, da igual que sea a través del Exacto, cine, sí. a través de un podcast, de pretextos para que la gente conecte con el territorio, ¿no? Es decir, que yo lo que hago es poner en la mesa muchas oportunidades para que cada uno elija cómo siente o cómo vive una vez que llega allí, ¿no? El cine me ha hecho ir al municipio y cuando llego al municipio descubro todo lo demás, ¿no? O sea, Importante. eso. Jaime, quiero romper un estereotipo de estos que muchas veces pasa, forma parte de la estupidez humana muchas veces, en el que hablamos del camino transhumante y pensamos solamente en un camino natural, en un camino perdido en el monte, en un camino... Quiero romper ese estereotipo y que nos cuentes un poco que esto no es así, que Que lo- engloba muchas más cosas. Te lo rompo desde el principio, Venga. porque mucha gente está pensando en ese idílico y muchas veces el camino transhumante es paralelo a la nacional. O sea, tú has Efectivamente. ido con la nacional toda la vida y no sabías que justo a unos 15 metros, más allá del Arcén, había una ruta que está viva desde hace 500 años y es por donde está pasando Qué ese ganado. importante. Estás yendo a sitios, nos hemos encontrado con visitantes que han venido durante este año con las típicas, ¿no? Yo nunca he venido a, yo nunca había descubierto tal, porque son pueblos que no están en el top of mind, o sea, son rincones que están un poco alejados de las rutas convencionales, ¿no? De hecho, si tú miras el mapa y pones en Google, vías pecuarias o cañadas reales, son rutas que son como de hace otro tiempo, o sea, no es que todo sale de Madrid y son como unas rutas radiales, sino que Claro. conectan territorios que no tienen playa, que no tienen industria, que no tienen autopistas, que a veces no tienen tren, y los conectan a través de historias de personas que los llevan recorriendo durante Qué chulada. cientos de años y siguen allí todavía. Pues roto el estereotipo, ya sabéis que tenemos un producto turístico espectacular, que por cierto, otro tema que luego hablaremos será si está comunicado o no está comunicado, porque quizás a lo mejor todas esas cosas que cuentas incluso se podían comunicar mejor, ¿no? De tal manera que llegara mejor al viajero, ¿no? Total, son absolutamente desconocidas. Tampoco buscamos un producto de mainstream porque a los pastores nos dirían hasta aquí hemos llegado. O sea, hay que hablar antes de sostenibilidad también, está la medioambiental, pero también la social y económica. Tenemos que saber que esta gente está trabajando, mantiene viva unos caminos, hace un trabajo muy importante para fomentar la biodiversidad, pero tenemos que ser conscientes de que están trabajando. Nosotros somos turistas, venimos a disfrutar, pero ellos están haciendo otra cosa. ¿Hay alguno de esos protagonistas en el territorio, como un pastor que conozco yo en Caravaca de la Cruz, que es Precioso también. influencer y tiene millones de personas porque mientras trabaja está con el móvil contando lo que hace? Por lo tanto, cuidado, ¿eh? A mí Cuidado. me sorprendió mucho. Hicimos también, ya que estábamos con ellos, grabamos, les documentamos y subimos unas piezas a YouTube. Y no me lo podía creer en la primera semana. Digo, ¿qué ha hecho el algoritmo? O sea, ¿por qué tiene 15.000 visitas esta pastora contándonos cómo es su día en la montaña? Sí, sí, Digo, sí. no me lo podía creer. Y Impresionante. además ¿eh? la buena Interesa. aceptación que tiene, me imagino Es espectacular. que vosotros lo testáis entre la gente joven. Es algo tan desconocido que simplemente abres un poquito la puerta y consigues por estos nuevos canales de redes sociales, formatos de podcast, todo y llegas a ese público. Total. Quedan fascinados, ¿Y, ¿verdad? ¿Y qué está contando? Dice, nada. O sea, está contando su vida
vida, que es mi relación con el lobo, con el oso, cuando cae un rayo, y dónde duermo y dónde como. Claro, el tema es Pero que siempre hay un público que ya, o sea, que tiene una predisposición a conocer y a explorar qué quiere hacer, ¿no? Porque tiene un nivel de madurez, a efectos de turismo alto, y otro al que le tenemos que enseñar todo lo que no conoce, ¿no? Y estas cosas cumplen esa función, y de repente se activa un centro de interés que antes en tu cabeza no funcionaba, pero ahora decir, pues que me ha interesado esto del lobo, ¿no? Y a lo mejor escuchando a un ganadero de cómo hace tal, he escuchado lo del lobo y descubro que también hay un turismo en una zona de España especializado en el lobo como centro de ¿no? Isma, venga, que nos vamos por las ramas. Venga, genial. Que me empezáis a contar cosas. La experiencia de Just Game, venga, ¿cuál nos tienes preparada? A ver, yo quería contaros como he elegido tres cosas, dos micro cosas y una un poquito más extensa, ¿vale? Una, porque está ahora mismo en fase de desarrollo, es que con Turismo de Aranjuez estamos haciendo un proyecto innovador para diseñar un nuevo producto turístico con los jóvenes del municipio. Es decir, el ayuntamiento nos ha pedido que diseñemos un proceso de innovación e ideación con los alumnos y alumnas de formación profesional de Aranjuez, donde vamos a diseñar un producto turístico que luego el ayuntamiento hará propio e implementará, ¿no? Entonces, tiene este punto de innovación, de hacer conocedores también a los chicos y chicas del patrimonio que tiene su ciudad, porque detrás de esto también hay un poco el conoce dónde vives, ¿no? Porque a veces estamos muy alejados de ese punto. Y aquí no podemos contar el producto turístico porque no sabemos en qué va a terminar, porque estamos en pleno proceso de ello. Algo relacionado con el juego seguro, porque estando nosotros... O sea, son los propios alumnos los que os están ayudando a crear una experiencia. Sí, de hecho lo están creando ellos. O sea, nosotros estamos acompañando el proceso, facilitándoles un poco el conocimiento de recursos técnicos que pueden implementar, pero son ellos quienes lo van a... Con lo cual esa experiencia se va a crear en base a las necesidades que tiene ese tipo de población para una localidad como Aranjuez. Claro, que están muy alejados, es decir, los primeros inputs que estamos teniendo están muy alejados de los productos turísticos que podemos tener en la cabeza, porque claro, ¿por qué iría un chaval de 15 años a conocer una ciudad? Pues por nada de lo que iríamos nosotros, ¿no? O en un porcentaje muy tal, ¿no? Entonces está siendo como muy inspirador esta parte, ¿no? Venga, vamos a por otra. Luego quería contaros una experiencia en Zorita de los Canes, que es un pueblo muy chiquitín, tiene 70 habitantes, provincia de Guadalajara, que tiene una ciudad visigoda, Recópolis, y luego tiene un castillo abandonado muy chulo, ¿no? Pero es un pueblo muy pequeño que además vive el drama de estar cerca de otros pueblos con mucho impacto turístico que absorben todo el potencial, tiene más estructura, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues con Zorita de los Canes, trabajando, decidimos montar un producto que es una especie de escape room. Digo especie porque en realidad el concepto que tenemos de escape room de dentro de un sitio, estoy un tiempo y salgo, aquí no es aplicable, ¿no? Es decir, nos cedieron, y hago un poco la broma, aunque esto fue real, es decir, nos dio las llaves del castillo para que usáramos el castillo como un gran contenedor de una experiencia de escape, ¿no? Y lo que hacemos es concentrar familias una vez al año en un fin de semana muy concreto, que lo hacen coincidir además con unas fiestas locales, experiencias locales, etcétera, ¿vale? Y generamos un escape con personajes en directo dentro del propio castillo, y las familias lo que hacen es conocer la historia del castillo y conocer la historia de Zorita a través de un escape room, ¿no? En un pueblo, para que dimensionemos un poco el impacto que tiene 70 habitantes, metemos 100 y pico familias que no solamente generan impacto en el municipio porque hay un único bar y no puede dar, sino en todos los municipios de la zona, porque la gente tiene que buscar dónde alojar, dónde comer, dónde moverse, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues es un ejemplo muy claro de cómo a través de una mecánica de juego podemos generar el deseo de querer ir a conocer un municipio que a lo mejor, como tú decías, de inicio no está en el radar de los 20 municipios que querría conocer en España, ¿no? Pues estos que están ahí un poco escondidos o alejados, y en los que además nosotros como empresa nos sentimos muy a gusto trabajando, ¿no? Para esos municipios que tienen más dificultad para potenciar sus recursos, ¿no? O sus maneras en este caso su patrimonio cultural. ¿Y alguna más? Sí, quería comentaros la de la red de pueblos gastronómicos de España, en la que también estamos aportando gamificación, un poco con el sentido son una serie de pueblos que a través de la gastronomía pues vertebran, interconectan el territorio nacional, y hemos ideado conceptos que los agrupan, ¿no? Gastrorrutas, que hacen que puedas conocer 2 o 3 municipios que están cercanos a través de la gastronomía, ¿no? Y tenemos unos personajes, Fogón y Candela, que a través de una narrativa te acompañan a vivir esa experiencia gastronómica a través de una sencilla mecánica de juego, porque
Lo quería decir antes, pero por no interrumpiros el punto, ¿no? Nada de lo que hacemos queremos que evite a las personas ir a los sitios. Nosotros trabajamos con mucha tecnología y generamos mucha tecnología paralela a la gamificación, pero que en ningún caso no tengas que estar en el sitio para hacer las cosas. Es decir, hay una mecánica de juego que va contigo, pero tienes que estar en el sitio. No queremos que dejes de ir, que puedas jugar o que puedas conocer pues no sé, el Museo de Ronda, por ejemplo, que hemos puesto una historia interactiva de realidad virtual. No, es que queremos que estés allí. No vale con que desde tu casa lo veas, ¿no? Y precisamente porque nos creemos esta parte que estamos diciendo de las experiencias y las emociones en el territorio, ¿no? Y si genera un recurso que te evita ir, pues no es nuestro estilo. Nuestro estilo es que queremos que vayas, que vivas el destino, que conozcas a las personas, que interacciones y que la gamificación ayude a que quieras ir y que cuando vayas te genere una experiencia más amable de interacción con el contexto. Oye, tengo que lanzar otras dos preguntas a la mesa rápidamente. Una, la había dicho antes, si una experiencia transformadora de territorio pues sostenible o no sostenible, o puede desvirtuar un pueblo de 60 habitantes si de repente se plantan allí 2.000, pues sí. Si rompemos un poco el ecosistema, o en el caso de los pueblos de película, o en el caso de la transhumancia podemos estropear el entorno. Bueno, si son o no son sostenibles, muy importante porque este año estamos precisamente con ello. Y en segundo lugar, me gustaría plantear a qué retos se enfrenta el sector del turismo precisamente en esa creación de experiencias que vosotros representáis. Así que abro las dos preguntas. ¿Quién inicia? Venga, Jaime, va. Venga, le doy. En cuanto a la sostenibilidad, hay dos puntos, como comentabas. Por un lado, la transhumancia es necesaria y tenemos que fomentarlo porque el paso de estas ovejas justo lo que hace es conservar estas pasarelas de biodiversidad, ayuda a la prevención de incendios. Yo recuerdo este verano cuando lo hicimos, eran 1.700 ovejas pasando y, joder, era como una cortacésped lo que tenías allí y quedaba limpio. Pero claro, es que hace 50 años no eran 17.000 ovejas, que son las que tenemos ahora, era 1 millón de ovejas y medio lo que se movía. Wow. Entonces, quizás por eso es una de las causas por las que hoy tenemos unos incendios que devastan el territorio. Pero por otro lado tenemos que asumir que es un producto de nicho, es un producto que tiene un valor y que no deberíamos desvirtuarlo y masificarlo. Es un producto para la gente que quiera realmente vivir la experiencia y que esté dispuesta a pagar un plus por esta experiencia. Tenemos un equilibrio con esto. Isma. Genial, pues bueno, la parte de sostenibilidad y además con este ejemplo que pones, para nosotros es un tema muy importante que siempre andamos dándole vueltas porque es complejo, ¿no? Al final, si generas productos que atraen personas, pues a veces el número de personas sobredimensiona la capacidad de los sitios. Es un tema complicado el cómo generar eso, ¿no? En tal. Nosotros en la parte que nos toca de tecnología seguimos un poco el precepto de diseños tecnológicos muy accesibles, de bajo consumo, que sean usables en cualquier dispositivo, es decir, que no haga falta tener el último pepino de teléfono móvil para que te funcionen las cosas, sino que cualquier persona pueda consumir este tipo de productos, y tratamos de hacerlo en este caso más accesible de lo que a veces imaginamos, porque a veces imaginamos cosas que luego de repente cuando las queremos meter en un teléfono decir, bueno, es que esto no puede, no hay. En muchos de estos municipios donde trabajamos la cobertura hace muy poquito hemos estado en Madarcos, aquí en la Comunidad de Madrid, 63 habitantes que creo que tiene censados, que es el pueblo más pequeño de la Comunidad de Madrid. Pues llegamos allí, nos flipamos con el diseño de una experiencia y de repente pues no hay cobertura en la mitad del pueblo. Entonces pues tenemos que reconvertir las cosas e ir a cosas más sencillas, que los teléfonos puedan cargar más simples, ¿no? Entonces, bueno, detrás de eso hay también hacer más sostenible la experiencia, por supuesto, sí. Ana, te pregunto a ti también porque me viene a la mente, con lo que tú estabas hablando, hay un pequeño pueblecito en la zona, en la comarca de Las Vegas y la Alcarria madrileña, donde pasa el mismo fenómeno de la floración de la lavanda, igual que pasa en Brihuega, en Guadalajara. Sí. El año pasado se puso de manifiesto, se lanzó, los medios de comunicación lo contamos, y en un pueblo donde están censados 40, 50 personas, de repente aparecieron 50.000, protección civil, guardia civil, bueno, en fin, se montó un pifostio que en lugar de salir el municipio por las plantaciones de lavanda, salió por los problemas que hubo. Claro, pero mira, déjame que ponga un puntito. En nuestro caso, en Zorita, el número de entradas que ponemos a disposición de Escape lo vemos con los dueños del restaurante, con las casas rurales, con el alcalde del municipio y dimensionamos. Ahí era donde yo quería llegar. Responsabilidad, ¿no? Sí, en el caso del audiovisual nunca sabes, ¿no? qué es lo que va a activar pues eso, un fenómeno fan que de repente ponga en peligro, ¿no? el equilibrio de lo que es la vida en un municipio rural. Pero bueno, también desde la red lo que queremos es ayudarles
a gestionar estas situaciones si llegasen a producirse. Y lo que es más habitual, que cuando ese rodaje o ese patrimonio, que a lo mejor puede ser directamente una figura ilustre que ha nacido o ha vivido en ese lugar, no le han sacado jugo, bueno, pues que estructuren un poco unas propuestas y unas experiencias que les permitan hacerlo. Eso por un lado. Pero luego también el turismo de pantalla siempre defendemos que está muy alineado con los criterios de sostenibilidad por varias razones. Por una es el tema de las estacionalidades. No está vinculado a ninguna época del año en concreto. Se puede practicar en cualquier momento. Puede, como es el caso de Pueblos de Película, ayudar a redistribuir flujos, es decir, a poner, ¿no?, en el punto de mira lugares a los que no tenías previsto ir, pero que gracias a esta excusa aparecen, ¿no?, en tu hoja de ruta para tus vacaciones. Luego, por el hecho de que también es una transmisión de la cultura de esos propios lugares. Al final, cuando se rueda en un municipio pequeño, casi siempre representa ese lugar, que en las ciudades a veces no, las localizaciones representan otros sitios, pero yo creo que en los rodajes en pueblos casi siempre acaban siendo lo que son, ¿no? Y luego, por último, el hecho de que el turismo de pantalla también es un turismo para residentes, es decir, tú conoces tu ciudad y seguramente conoces los grandes hits de tu ciudad, pero quizás nunca, de tu ciudad o de tu pueblo, nunca lo has visitado, lo has recorrido en clave de turismo de pantalla. Y eso es un nuevo interés y una manera también de conectar con las personas que viven ahí. Qué bueno, sí señor. Bueno, os voy a pedir ahora mismo que hablemos ya de los retos, ¿no?, que tenéis en cada una de vuestras empresas, de vuestros proyectos, de cara a este Fitur que comienza, de cara a este Fitur que abre sus puertas mañana. Y os voy a recordar a todos que estoy hablando con Ismael Ortiz, es el CEO de Just Game. Estoy hablando con Ana Alonso, que es la CEO de Traveling Set. También estoy hablando con el director creativo ejecutivo de la Asociación de Caminos Transhumantes, Jaime Pire. Y también estoy hablando con Inés Ruiz, que nos está hablando de Loquis España. Y con ella voy ahora mismo. ¿Qué retos tiene por delante una empresa como Loquis, lo que hacéis en el día a día? ¿Qué tenéis para presentar en Fitur? Pues nosotros el reto más importante es afianzar el liderazgo en inteligencia artificial en el segmento de podcast en España. Ya lo hacemos, como comentabas, tenemos nuestra matriz en Italia y en España estamos desde hace relativamente poco tiempo. Entonces el principal reto para nosotros en este Fitur 2026 es afianzar ese liderazgo como herramienta de difusión y de promoción muy ligada a las tecnologías, la inteligencia artificial. También el reto importante es la utilización de todas estas herramientas desde el punto de vista de herramienta de gestión por toda la parte de data que se genera, que efectivamente ayudan a esa toma de decisiones. Y el reto es el liderazgo en el sector de los podcasts en España, como es la plataforma de Loquis. Isma, ¿vosotros? Pues nuestro reto un poco en Fitur es continuar siendo un recurso compatible y que no sustituya nada, ¿no? Yo creo que incluso a veces a nivel interno en la empresa generamos cosas que pueden ser invasivas en el destino, y nuestro reto es mantenernos como un recurso complementario. No queremos sustituir nada de lo que existe, no queremos sustituir a ninguno de los otros recursos que existen, queremos ser uno más para llegar a un público que le gusta viajar con mecánica de juego o jugando. Me encanta esa colaboración que siempre habláis, colaboración pública-privada, colaboración público-público y colaboración privada-privada. Privada. Que me encanta, porque yo al final es lo que siempre defiendo, ¿no? El escuchar, una escucha activa y fundamentalmente mucha generosidad, ¿no?, para seguir trabajando y no ser siempre competencia, sino ser siempre proyectos integradores. Ana, ¿vosotros? Pues nosotros, por un lado, impulsar el crecimiento de la red, Sí, señor. Firmar algunos acuerdos con entidades afines, ¿no?, que van a hacer un poco de altavoz del proyecto, y luego también intentar que se genere un punto de encuentro con los 12 municipios que ya forman parte de la red, porque las sinergias que se crean entre ellos cuando coinciden es brutal. Hasta ahora tenemos esos 12 municipios repartidos por toda España,
pero la voluntad es seguir creciendo. Al final presentamos la red hace un mes escaso en el marco de otra feria de turismo, en Tour, y ahora lo que queremos es pues seguir aprovechando estos grandes encuentros como es Fitur, por supuesto, por excelencia, la gran cita del turismo, para provocar ese encuentro personal, ese cuerpo a cuerpo que siempre es tan positivo en una red. Y te falta un reto, colaborar con todos estos. Por supuesto, sí, yo me lo he apuntado también. Jaime. Doble reto tenemos Venga. nosotros. De cara al profesional, convencer al sector ganadero, a los pastores trashumantes, que el turismo no es el enemigo, el turista no es el enemigo. Puede ser una forma de buscar una fuente alternativa de ingresos Qué y de bueno. poner en valor un territorio, un trabajo, con toda la dignidad del mundo, y un producto final, que puede ser una leche, una carne o un producto hecho con lana merina. Y por otro lado, educar al turista, al visitante, y mejorar esa relación entre ellos, los ecosistemas y los pastores que trabajan por el futuro de esos ecosistemas. Tenemos que saber cómo comportarnos en la montaña, cómo comportarnos con un mastín, con un border collie, con un ganadero y con un espacio natural. Qué bueno. Vamos terminando esta mesa, sexta mesa. Nos queda todavía una, en la que hablaremos de cómo las experiencias transforman los territorios. Sexta mesa de estas conversaciones Fitur 2026. Estamos a 24 horas de que la feria de turismo más importante del mundo abra sus puertas para esos más de 250.000 personas que estamos esperando en esta edición. Batiremos seguro el récord que se produjo el año pasado. Miércoles, jueves y viernes, ya lo sabes, días profesionales. El año pasado nos visitaron 155.000 personas. Vamos a ver si este año son más los que se acercan hasta IFEMA, hasta Madrid, hasta este recinto ferial, desde donde además estamos transmitiendo en directo estas conversaciones Fitur 2026. Y luego acuérdate, sábado y domingo, el público final puede venir a descubrir todos estos proyectos que os estamos contando, puede venir a anotar y a informarse todavía mucho más de estas experiencias que transforman el territorio y que desde luego son únicas para el viajero. Recuerda, 9 pabellones, 69.000 metros cuadrados expositivos, más de 11.000 empresas. Fíjate si tienes para unir los 5 continentes y buscar esa experiencia, ese viaje, ese lugar al que viajar durante el año 2026. Y te recuerdo que Miradas Viajeras se emitirá más de 20 horas en directo desde el pabellón 9 en esta 46 edición de Fitur, una programación especial donde llegaremos a todos los rincones de la feria y donde te iremos contando permanentemente lo que esté pasando día a día. Allí tenéis vuestra casa, allí podéis venir a vernos hacer el programa en directo y sobre todo allí podéis compartir con nosotros, ¿por qué no?, vuestras experiencias, lo que representáis, vuestros destinos y claro, saludarnos y tomaros algo con nosotros, que también nos gusta mucho. Ya sabéis, vosotros sois el alma de Miradas Viajeras, sois el alma de Movistar Plus, de Negocios Televisión, de la feria, de Fitur, y además os estamos esperando para que podáis visitar México, que es el país invitado, 32 estados que tienen mucho que ofreceros y que además van a estar todos ellos íntegramente durante todos los días de la feria mostrando sus atractivos al público. Será a partir de mañana, ya sabes, miércoles 21 de enero, pero termino esta sexta mesa dándole la palabra a cada uno de nuestros invitados que mirando a cámara os van a lanzar un mensaje. Ismael Ortiz, Just Game. Gracias Fernando, y bueno, pues desde Just Game queremos invitaros a que vengáis a Fitur, que busquéis en el pabellón 9 a nuestra entidad y conozcáis todos estos recursos de juego de los que hemos estado hablando y cómo pueden haceros descubrir más lugares de los que ya conocéis, incluso algunos que ya conocéis de una manera distinta, porque realmente es muy divertido conocer una ciudad a través de un juego de misterio en el que tienes que descubrir un asesinato o cualquier cosa así, ¿no? Y entonces creo que ofrecemos una manera diferente y creativa de conocer destinos y bueno, pues encantados de poder veros en Fitur y compartir un espacio. Descubrir un asesinato siempre es divertido. Siempre es divertido eso. Mira, una de las cosas que tienen los juegos, y esto me vais a disculpar que me sale el lado pedante docente, una de las cosas que tiene el mundo de los juegos es que todo el mundo entiende que cuando estás en el marco de un juego, estás en el marco de un juego y hay roles, hay personajes, etcétera, ¿no? Entonces, es el único sitio donde podríamos hablar entre risas de un asesinato. He descubierto, no he descubierto, por tu culpa no hemos descubierto quién ha asesinado a no sé quién, ¿no? Y no pasaría nada porque todos entendemos que estamos en el marco de un juego, ¿no? Imagínate que quitamos ese concepto de asesinato y lo dejamos solo en un misterio, ¿no? Hace poco hemos hecho en Pollales del Hoyo, que está en la provincia de Ávila, un sitio muy chiquitito, a través de estos misterios que hay como de la tradición oral,
¿no? de unas brujas que hubo, y va quedando y hemos hecho un juego de misterio. Que te vas por la semana. Que muchísimas gracias por haber estado en estas conversaciones Fitur, Isma, muchísimas gracias. CEO de Just Game. Inés Ruiz, representante de Loquis, un mensaje a esa cámara. Pues nosotros queremos, por supuesto, animaros a visitar Fitur en esta edición, visitar el pabellón del país invitado y desde Loquis, por supuesto, a descargaros nuestra aplicación y empezar a utilizarla tanto como visitante en todos los destinos que vais a poder descubrir en esta edición de Fitur, como en vuestra propia ciudad. Entonces, animaros a utilizar el podcast diariamente y a descargaros la aplicación de Loquis, disponible en todas las plataformas. Inés, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros, Fernando. Dejadme que cierre también Ana Alonso, CEO de Traveling Set y ese turismo de pantalla, esa cámara. Pues lo que a mí me gustaría es que cada vez el turismo de pantalla se afianzase más en nuestro país. Y para eso os invito a visitar la red de pueblos de película, el contenido web donde están nuestros, de momento, 12 municipios, que voy a citar muy rápidamente porque si no me siento hasta mal. Tenemos Alfoz de Lloredo, Aína, Covarrubias, Bielsa, Cardona, Comillas, Loarre, Malpartida de Cáceres, Tabernas y Torrelaguna hasta la fecha. Y hasta la fecha enlaza con el siguiente objetivo, que sería que a los municipios que sean pueblos de película que se incorporen a la red, porque tenemos muchas y grandes cosas por delante. Qué bonito. Además, cada uno de esos municipios son una auténtica pasada. Los puedes descubrir en Fitur o puedes agendar un viaje durante el año 2026 que te digo yo que molan. Todos esos 12 y los que seguro vendrán molan y molan un montón. Sí. Ana, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por haber estado con nosotros. Jaime, aquella cámara. Vale, pues mi invitación es a caminar despacio, sin prisa, al ritmo de las ovejas, a descubrir una nueva forma de interrelacionarnos con el paisaje, que es lo que ofrecen estas decenas de pastores que están hoy en nuestra geografía y dentro del proyecto Caminos Trashumantes. Y también os invito, como decía al principio del programa, el año pasado apenas éramos 10 en esta locura. Hoy tenemos 300 agentes dentro de la plataforma y os invito a encontrarnos en Fitur, porque estaremos trashumando entre pabellón y pabellón, y a sumaros al proyecto. Jaime Pires, Asociación de Caminos Trashumantes, es el director creativo ejecutivo de esta plataforma. Caminos Trashumantes, gracias por haber estado con nosotros. A ti, Fernando. Nosotros cerramos esta sexta mesa de Conversaciones Fitur 2026. Ha sido un placer tener a 4 grandes líderes del sector turístico contándonos cómo las experiencias pueden transformar un territorio. Ha sido fascinante el recorrido que hemos hecho por los 4 proyectos, pero todavía nos quedan muchas cosas más que contarte. Una mesa más a 24 horas de comenzar la feria de turismo más importante del mundo, Fitur, aquí en IFEMA. Te lo vamos a contar en los próximos minutos, en Movistar Plus, en Negocios Televisión, en Miradas Viajeras Magazine.